Namaste a todos y bienvenidos a nuestro espacio Respira. Bienvenidos también a este rincón de las emociones que inauguramos hoy con este vídeo en el que nos gustaría tratar temas de cómo nos sentimos, de qué son esas emociones, ¿no? Cómo poder manejarlas, cómo poder utilizarlas para avanzar y cómo se expresan, cómo aprender de ellas y cómo dejarlas y hacerles espacio en nosotros, ¿no? Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el yoga, ¿no? Pues para nosotros yoga no es solo ejercitar o practicar con la parte física, ¿no? Para nosotros yoga es mucho más y además es una práctica, una disciplina, una filosofía de vida que abarca o se desarrolla no solo en todos los ámbitos de la vida, sino con todas nuestras partes. Y nosotros identificamos esas partes como la parte física, la parte mental, ¿no? Y además esa parte emocional y, por supuesto, la parte espiritual. Entonces, en este espacio, en este rinconcito que vamos a dedicar a esa parte más emocional, vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar poquito a poco y vamos a ver cómo esta parte emocional es tan importante como otras que tradicionalmente se han desarrollado también y se han potenciado, como la parte racional, ¿no? Nuestro hemisferio izquierdo. Esa inteligencia más académica que sí está muy bien y nos aporta esa toma de decisiones, ese planificar, ese decidir, ese discernir, pero además esa parte también necesita esa parte emocional, ¿no? Entender qué pasa ahí. Para eso tenemos la inteligencia emocional, tan importante porque nos dota también de otras capacidades. La principal es aprender a leer qué pasa ahí dentro para, junto con la inteligencia racional, vivir de una manera más coherente, más equilibrada y sobre todo más sana, ¿vale? Que es donde ponemos siempre el foco desde Respira. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por conocer un poquito las emociones. Este vídeo además está dedicado un poquito como introducción a empezar a conocer esas emociones. ¿Y qué es una emoción? Os preguntaréis. Pues una emoción es un proceso psicofísico que nos prepara para adaptarnos y para responder al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, como la palabra dice, la parte es un proceso mental, psicológico, pero no solo eso, sino que además es un proceso físico. Que repercute en el cuerpo, que está pasando también en el cuerpo. Por eso el yoga también es tan importante y desde Respira lo unimos encantados porque conocer nuestras emociones, aprender sobre inteligencia emocional es una herramienta maravillosa para la práctica de yoga y, como hemos dicho, para al final la práctica de la vida, de una vida más sana. ¿Cómo funcionan las emociones? Las emociones, para haceros una idea, son como una alarma, ¿vale? Son alarmas que nos avisan de que algo está pasando, ¿vale? Puede ser que algo esté pasando fuera, entonces me afecta y rompe mi equilibrio, porque esa emoción surge cuando el equilibrio que llevamos se rompe, ya sea por la causa que sea, o por el contrario, algo pasa dentro. El dolor, por ejemplo, es una alarma que nos indica que algo está pasando dentro nuestra, algo va mal,
¿no? Bueno, pues las emociones funcionan un poquito así. Y así, de forma general, ¿qué podemos decir sobre las emociones? Bueno, las emociones son genuinas. Genuinas quiere decir que vienen de serie, que vienen con nosotros. Además, estas emociones primarias o básicas de las que vamos a hablar en este vídeo empiezan a surgir en el ser humano a partir de los 6 meses de vida. Todos hemos visto, por ejemplo, cómo se comporta un bebé, ¿no? Algo me agrada y sonrío, algo me desagrada y lloro, ¿no? Bueno, pues de alguna manera funcionan así. ¿Qué más podemos decir? Pues que además de genuinas son universales. ¿Qué quiere decir esto? Pues universales quiere decir que estas 6 emociones de las que vamos a hablar hoy han sido estudiadas, en este caso por Paul Ekman, un psicólogo estadounidense que viajó por distintas partes del mundo para ver cómo se expresaban estas emociones. Y efectivamente él afirmó y afirma que son expresadas de la misma manera en todo el mundo. Todo el mundo, por ejemplo, algunos si hemos viajado fuera, a lo mejor no nos hemos entendido a la perfección con el idioma, ¿no? Pero sí que hemos visto una expresión facial que nos ha hecho ver o entender que algo está bien o algo está mal. Una sonrisa, por ejemplo. Bueno, pues una sonrisa, ¿qué información nos da? Bueno, pues que está todo bien, que hay una complicidad, ¿no? Que algo es agradable. Por el contrario, un ceño fruncido, una expresión de alguna manera de rechazo, a todos nos hace entender que algo está mal o algo no nos gusta o algo no le gusta a la persona que tenemos enfrente. Eso quiere decir que sean universales. ¿Qué más podemos decir de las emociones? Bueno, pues como hemos dicho, que están hechas para apoyarnos a sobrevivir. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos en la época de las cavernas, ¿no? El típico humano que sale a cazar y oye, se encuentra un bicho un poco más grande del que se imaginaba, ¿no? ¿Qué emoción puede surgir ahí? Bueno, pues si nos ponemos en esa situación, imagínate, salgo a cazar y me encuentro con un oso enorme. Ostras, pues qué miedo, ¿no? Y además lo que decimos, esa excitación a nivel del cuerpo y además racionalmente tú estás diciendo, a ver qué hago yo con esto, ¿no? Entonces ese miedo nos está dando una información y por tanto nos prepara para lo que viene o para lo que nos tenemos que enfrentar. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, como hemos dicho, vamos a ver las emociones básicas, las primarias, como el principio, ¿no? Ya que, este tema, el tema emocional, nuestro sistema emocional, el procesamiento que hacemos, es bastante amplio, ¿vale? Daremos luego otros temas como son, qué pasa cuando se une más de una emoción, ¿no? Cómo surgen esos sentimientos, a lo mejor esas cargas emocionales, pues todos esos puntos. Pero hoy nos vamos a quedar con las emociones básicas. ¿Y cuáles son esas emociones básicas? Tenemos el miedo, tenemos la tristeza, tenemos el asco, la sorpresa, el enfado y la alegría. ¿Vale? Nos vamos a centrar en estas 6, que si veis o os informáis desde otras escuelas o otras fuentes de información, veréis que se pueden llamar de muchas maneras o distintos estudiosos les han puesto incluso una connotación u otra. Yo desde aquí os invito siempre a que lo experimentéis por vosotros mismos primero, llamadlas como queráis, pero sobre todo os animo a que las conozcáis, más que nada para conoceros a vosotros mismos y así de alguna manera
ser más libres a la hora de decidir, de relacionaros con vosotros mismos y con los demás, ¿no? Muchas veces vamos un poco por la vida, un poco pues demasiado rápido, o pasan muchas cosas y no somos conscientes de verdaderamente todo lo que pasa, o no somos conscientes de lo que necesitamos. Hay veces que necesitamos un poco de espacio, un poco de tiempo. Los demás también lo necesitan. Y como no conocemos esta parte, pues no podemos ofrecernos, ¿no? Eso que tanto necesitamos, o ofrecer a los demás eso que tanto necesitan. Entonces vamos a ir poquito a poco andando por este camino para que, bueno, absolutamente todos, todo el que quiera, pues pueda poquito a poco seguir caminando por este camino que es el autoconocimiento. Vamos a empezar por las emociones, hablando un poquito de lo que cada una nos dice, ¿vale? Y de qué acción nos está pidiendo que hagamos cada emoción. Empezamos por el miedo. El miedo es esa emoción que como hemos dicho, ¿no?, en el ejemplo, nos avisa de que algo que está pasando nos crea esa sensación de inseguridad. ¿Y por qué? Porque nos vamos a enfrentar a una situación, a un reto al que, bueno, pues por desconocimiento o por falta de práctica no estamos preparados, no tenemos los recursos suficientes. ¿Buena o mala? Bueno, pues este es otro punto. No es malo, no es bueno, ninguna emoción es mala o buena, de alguna manera son neutrales, ¿vale? Como decíamos, son las mejores aliadas que podemos tener, porque están ahí para avisarnos, simplemente avisarnos de que pasa algo y de que necesitamos hacer una cosa u otra. Y me diréis, sí, claro, oye, el tema del miedo no es nada agradable, la verdad, ¿no? ¿A quién le gusta sentir miedo? Bueno, pues es verdad que puede ser que haya emociones más o menos agradables, pero para nada negativas o positivas, ¿vale? Todas son necesarias y de eso va esto, ¿no? De aprender a darles su espacio también. Como decíamos, el miedo nos habla de que algo está pasando, que nos vamos a enfrentar a algo a lo que no estamos preparados y que nos faltan recursos. Vale, ¿cuáles son las acciones típicas del miedo y primarias? Bueno, por un lado está esa huida, ¿no?, ante el miedo a algo, a alguien, a esas situaciones que nos crean esa tensión, ¿no?, ese miedo. Lo que hacemos es huir, en plan de yo paso, huyo, ¿no? Me voy de aquí, no me gusta esto, no lo quiero. Otra opción es la parálisis, ¿no? A todos nos ha pasado, o sobre todo en miedos extremos como son las fobias, que te crea esa sensación ante un miedo muy grande. Te paras, ¿no? Te paralizas tanto física como mentalmente, te quedas en blanco, no te puedes a veces ni siquiera mover, ¿no? Se da esa parálisis. Y por otro lado, ¿qué otra opción, otro patrón de acción que está asociado al miedo? Pues sería lo contrario, ¿no? Sería el ataque. Ese ataque a cuando tenemos miedo, reaccionamos rápido y atacamos. Incluso a veces el comportamiento llega a ser violento o agresivo, ¿vale? Y esto es lo que nos invitaría a hacer el miedo.
¿Qué otra emoción? Pues seguiríamos, por ejemplo, con el asco, que está muy asociado además también con la emoción del miedo. Pero como hemos hablado, bueno, ya entraremos más en profundidad con todas las emociones y veremos qué cargas emocionales tienen asociadas o cómo podemos manejarlas, ¿vale? Nos centramos en que aquí y ahora simplemente las vamos a conocer un poquito. El asco, hemos dicho. El asco es esa emoción que nos avisa, esa alarma que salta es de que, vale, algo no está bueno. Tradicionalmente o primitivamente, mejor dicho, está asociada con los sentidos del gusto, el olfato, ¿no? Antiguamente era como de alguna manera sobrevivíamos también, ¿no? Era como el típico fruto, la típica comida, algo que olemos, que sentimos, que saboreamos, que está malo, que es rancio, que puede hacer daño a nuestro organismo, ¿no? El organismo interpreta de que hay algo que no está bien, que no es bueno para nosotros y ya, bueno, ya a nivel más social, bueno, ya sea personas, situaciones, sitios o espacios a los que sentimos como ese rechazo, ¿no? ¿Y a qué nos invita esta emoción? Pues el asco nos está invitando a no, esto no es para mí, apartarnos, ¿no? De ese algo, de ese alguien, de esa situación que no nos hace bien. Otra emoción, pasaríamos por ejemplo a la emoción de la tristeza, ¿no? La tristeza que tan mala fama tiene, ¿no? Pero es muy útil. La verdad, la tristeza nos está diciendo bueno, pues que hay algo que hemos perdido a alguien. En los procesos de duelo, por ejemplo, bueno, esa sensación de vacío, ¿no? Muchas veces cuando no conseguimos también cualquier tipo de objetivo o reto que nos hemos propuesto, sentimos que hemos perdido algo, ¿no? ¿Y a qué nos invita la tristeza? Bueno, pues la tristeza la verdad es que es maravillosa porque nos invita a meternos hacia adentro, ¿no? A apartarnos un poco de lo de fuera y a dedicarnos, a tomarnos ese tiempo y ese espacio para nosotros, para reflexionar, para esa introspección, para llorar, para limpiar de alguna manera, para barrer todo eso y pararnos a pensar por unos instantes qué ha pasado, qué me pasa, por qué me pasa, ¿no? Y nos da un poco nos pone como esas cartas sobre la mesa para ver. ¿Qué vendría ahora? A ver. El enfado tan famosa también y a veces también qué mala fama tiene, ¿no? El enfado, ¿qué nos está diciendo el enfado? Esa alarma que salta cuando nos enfadamos es que, bueno, alguien, ¿no? Ha sobrepasado nuestros límites. Alguien, de alguna manera, como decimos, se ha pasado de la raya. Nos hemos sentido pisoteados, hemos sentido que no nos han respetado, que no nos han valorado, ya sea en el ámbito que sea. ¿Y a qué nos invita el enfado? Bueno, el enfado nos invita a eso, a dar ese paso al frente, ¿no? A pasar a la acción, a decir aquí estoy yo, a decir mira, no, esto no, o mira, sí, esto sí. Nos da ese empujón, ¿no? Que también un exceso de enfado nos desconecta de nuestra parte racional y perdemos la coherencia, ¿no? A la hora de actuar muchas veces. Por eso, bueno, ya iremos viendo también cómo sí, hay que darles ese espacio a las emociones, pero lo que hay que aprender es a manejarlas. Controlarlas no, porque no se pueden controlar, están ahí, pero sí manejarlas, aprender a entenderlas y aprender a respetarlas también. Por otro lado tenemos la sorpresa, ¿no? La sorpresa es además la emoción más corta, se expresa en un corto periodo de tiempo y lo que te hace es resetear, ¿no? Te para y además está condicionada la polaridad que le demos, ¿no? Si es positiva o negativa, va a depender de la emoción que venga detrás. Por ejemplo,
por ejemplo, si hemos viajado en avión, hemos visto escenas, ya sea en la tele, donde sea, ¿no? Además vas pensando en tus cosas, sales del avión, por ejemplo, llegas al aeropuerto y estás raca, 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 y de repente sales y ves a un ser querido que no esperabas que estuviese ahí, ¿no? Pues de primeras es como ¡ah! Ese susto, ¿no? Ese parón, reseteas, corta por completo lo que estabas haciendo, lo que estabas pensando, lo que sea que estuviese pasando, y de repente te enfoca a lo que está pasando, a lo que pasa después. Por el contrario, por ejemplo, si de repente estamos andando por la calle, tenemos miedo a los perros y de repente nos ladra un perro al lado, pues lo que va a pasar es lo mismo, ¿no? Primero esa emoción de sorpresa que nos resetea, nos para, nos pone el foco en lo que está pasando ahí fuera, y en este caso, si es algo desagradable, la emoción que viene detrás es miedo, entonces lo vamos a sentir como algo desagradable, ¿vale? Y como hemos dicho, esta emoción nos invita a resetear. Muy útil también si muchas veces estamos en bucles mentales de pensamientos. Oye, corta, que alguien te dé un susto, dale un susto a alguien, siempre con medida, eso sí, ¿vale? Y por último está la emoción, mi preferida, y por supuesto me imagino que la vuestra, es la emoción de la alegría. La alegría es esa emoción que bueno, nos avisa de que hemos conseguido ese reto que nos planteábamos, hemos cumplido nuestros objetivos, simplemente estamos en un ambiente de confianza. Por ejemplo, nos está indicando de que todo está bien, ¿no? Que podemos estar tranquilos, que no tenemos por qué estar alerta, que todo va bien. ¿Y a qué nos invita la alegría? Bueno, pues nos invita a seguir haciendo lo que hemos hecho para sentirnos así de alegres, para sentir ese bienestar, para seguir acercándonos a esas personas que nos transmiten esa sensación, bueno, para seguir en el camino, ¿no? Y de alguna manera nos invita también a estar más abiertos, ya que estamos más relajados, pues nos invita a ser más abiertos y bueno, a desarrollar también luego otras capacidades como bueno, la empatía, comprensión y un largo etcétera. Y hasta aquí las emociones. Hemos hablado un poquito de ellas, hemos hecho una pequeña introducción y hemos visto un poquito de qué nos avisa cada una y para qué están ahí, ¿no? Ahora, bueno, solo espero que os guste el vídeo y que ante todo os sirvan. Y desde aquí, bueno, ya lo iremos viendo poquito a poco, pero os pido que las expreséis, que simplemente os dediquéis también un tiempo para observaros, para ver qué os pasa en cada una de las emociones cuando las sentís ahí fuera. Además, bueno, la vida nos brinda un montón de situaciones para aprender sobre emociones y además con ellas, bueno, pues poder crecer y aprender. Y lo dicho, para simplemente vivir un poquito mejor y sentirnos mejor. Así que bueno, me despido y no dudéis en contactar con nosotros, en contarnos vuestras inquietudes e incluso pedir ayuda si necesitáis cualquier tipo de orientación a nivel emocional. Aquí estoy una vez más a vuestra disposición y por supuesto siempre de todo corazón. Así que bueno, namaste a todos y gracias.